Continuamos en esta serie de entrevistas a diferentes personas del municipio de Granada que hacen desde su labor, que han aportado a nuestro municipio. Hoy tenemos el gusto de saludarlos desde la vereda Las Vegas, acá cerca donde se celebró la primera Eucaristía en el municipio de Granada en 1807, donde inició a gestarse lo que hoy es Granada. Y nuestro invitado del día de hoy es don Arcesio Gómez, con quien vamos a conversar durante nuestro programa. Lo saludamos y le damos la bienvenida. Don Arcesio, ¿cómo está? Muy bien, Julia. Bueno, don Arcesio, qué gusto y gracias acá por recibirnos en su bella casa, acá en su finca, acá en la vereda de Las Vegas. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de usted, don Arcesio. Y bueno, primero cuéntenos un poco acerca de su familia, de sus papás. Bueno, perfectamente. Yo soy Arcesio Gómez, soy hijo de Pedro José Gómez Penca, que siempre se conoce, y Bárbara Otilia Giraldo, ya fallecida. ¿Los Pencas de ahí comenzaron desde su papá? No, no, mi papá es de los finales prácticamente. ¿Y por qué Pencas? ¿Qué le decía su Yo papá? creo que los Pencas vienen el apellido, el apodo es porque un maguey echa muchos hijos. Entonces, ellos siempre eran numerosos las familias. Mire que en mi casa fuimos 13 hijos y en estos momentos somos 12 hijos vivos. Yo soy el cuarto de la familia. Bueno, usted me hablaba de que sus papás también todo el tiempo, la vida, fueron ligados al campo. Sí, netamente. Hasta que mi papá prácticamente se fue de aquí porque tuvo como un poquito de un golpe pues, de mala suerte. Él ordeñaba vaquitas y molía, sí, tenía ramada. Pero en vista de que ya no tenía hijos que le ayudaran, ya no, la panela no le daba para pagar trabajadores. Y como para variar, tenía unas vaquitas de leche que le colaboraban y se las llevó una vez la quebrada, en una borrasca. Entonces él ya se desanimó y un hijo se lo llevó para la Argelia. Pero todavía el viejo bien, estuvo manejando una finca. Y después salió de la Argelia y se fue para Cali. Y en estos momentos el viejito vive en Cali. Mi mamá se murió allá hace 6 años, tardito. Y su papá, cuando habla con su papá, don Arcesio, me supongo que extraña mucho el campo, Granada, ¿qué le comenta a su papá? Sí, él extraña mucho la familia y él, mejor dicho, la dicha de él dice, yo pudiera estar por aquí. Ahora 4 años decía, no es que yo todavía soy capaz de trabajar. ¿Cuántos años tiene su papá? Mi papá tiene 94 años. Sí, entonces son situaciones, por ejemplo, que el viejo ya por una parte ya no le da, no es capaz casi de caminar, porque sufrió un accidente de la cadera. Entonces la cirugía como que no le quedó bien, bueno, en fin. Y ya, y los años, bueno, no perdonan. Van pasando los años. Don Arcesio, sí. Entonces me hablaba que su familia, su papá, con su mamá, con sus 2 hermanos, vivieron entre Las Vegas y Reyes, en ese sector que antes, esto se llamaba el Tambo. El Tambo, sí. Esto siempre se ha llamado Las Vegas, pero la vereda queda aquí más o menos por allá que a 3 kilómetros, prácticamente subiendo a la última cordillera, ¿sí? Eso es subir y ya después aquí bajamos en el año 1966. Acá a este punto. Aquí a este punto de Las Vegas. 1966, don Arcesio. 1966. Sus primeros años y su estudio, ¿dónde lo inició? ¿Dónde fue su primaria? Bueno, yo comencé los estudios en el Tambo, ¿sí? Aunque yo nací en otra vereda, nací en la vereda de Viboral. De allá me trajeron cuando tenía 3 años, ¿sí? Y me llevaron para el Tambo. Allá estuvimos, trabajábamos la agricultura, todos, los hermanos y
y todos, la familia, siempre unidos todos. Yo siempre he sido de los más laboriosos de la casa, es una cosa misteriosa, y aprendí a hacer de todo. Yo me acuerdo, desde la edad de 5 años, yo me levantaba a las 5 de la mañana a juntar candela para hacerle los tragos a ellos, ¿sí? A los más grandecitos que ya ellos ya salían a trabajar, y unos a estudiar, ¿sí? Bueno, cuando yo ya estudiaba en la escuela, nos veníamos caminando, imagínense, desde esa parte, eso que la finca, queda lo que hoy conocen, por ejemplo, el relleno sanitario, queda ahí abajito tirando a mano derecha, yendo para el relleno sanitario. Ahí quedaba la finca y de allá veníamos a estudiar el pueblo, allí hicimos todo la primaria y el secundario. Terminé la primaria y ese mismo año llegamos aquí a Las Vegas. En 1966 terminó la primaria y llegaron a Las Vegas. Sí. Y ahí estuve un año trabajando. Yo era amante trabajando. Ya unos hermanos míos habían estado por allá en el valle y han aprendido a trabajar el tomate de aliño. ¿Sí? Haciendo un recuentico aquí del tomate de aliño, aquí en Granada nadie trabajaba el tomate de aliño. De pronto las viejitas tenían el tomate de árbol sembrado en una esquina de la casa. Ellas sembraban un tomate y ellas mismas lo cuidaban y ahí tenían el tomate. Lo mismo que la era de cebollas. Pero el de aliño todavía no existía esa, no, como esa tradición. La característica de sacarlo, por ejemplo, empacado. Fuimos nosotros los primeros que sacamos tomate a la plaza empacado en una cajita de... O sea, se cultivaba en Granada, pero no existía esa forma de trabajarlo, por decirlo así. No, sí, se cultivaba, pero las viejitas, generalmente nuestras mamás, sí, en las casas cultivaban la materia. Más que todo para el tema, sí, para el uso del hogar, no como para el tema pues, de comercializar. Es correcto. El tomate que vendían en la plaza venía de la falda del Chilco, ¿sí? Que lo traían unos viejitos empacados en canastos. Y ahí compraban, por ejemplo, la gente que vivía en el pueblo. Los llevaban que al parque principal el fin de semana. Es correcto. Y allá lo menudeaban. Cuando eso existía, obviamente, todo el mercado, pues, la plaza es una plaza de mercado amplio. No, pues Granada es una despensa agrícola pero impresionante, Dubia. Y eso porque, desgraciadamente, la violencia nos acabó. Granada no es el 30% de lo que fue en los años 70, 90. Eso había que ver esa plaza. Me imagino que por ahí hay muchas fotos que muestran todo eso. Eso era lleno de pepinos, de tomate, zanahoria, papa. Y los mercados de panela aquí los viernes. Eso es impresionante. Don Arce, usted nos contaba también que con su papá, que se dedicó pues mucho a la agricultura, pero especialmente al tema de la caña de azúcar y de la molienda, nos hablaba que su papá tenía una habilidad muy especial para hornear. Claro, mi papá heredó del papá de él, era Marcos Penca, un hornero profesional, lo querían mucho la gente y a la profesión de él. Lo llamaban para cuando hacen molienda, venga para acá, para que sea el hornero principal de la... Él decía, por ejemplo, que la gente decía, no, es que la panela que saca Marcos Penca no la saca nadie. Porque es que, de pronto para los que no conocen, ¿cierto? Que ya hoy en día la panela no la saca cualquiera, ni la produce cualquier caña. Hay cañas que no dan panela buena, por más que usted trate. ¿Y eso en qué va a hablar? ¿Usted qué conoce? Eso tiene muchos factores. Por ejemplo, el clima, el grado de maduración, que de pronto no lo hagan mucho, ¿cierto? De pronto si la abonaron. Todo eso tiene que ver mucho con el proceso de la panela. Y de pronto también
la forma como que se trabaja. Por ejemplo, hay veces que la panela no da punto, lo que comúnmente nosotros llamamos que sale la panela melcochuda, que muchas veces había que empacarla, o todavía la tienen que empacar en cajas de cartón, porque no da para librearla, ¿entiendes? Entonces la gente se fue preparando, bueno, en fin, y ya le echaban menjurjes y ya le combatían eso, pero cosas pues que no son debidas, ¿cierto? Don Arcesio, entonces terminó la primaria, se llegaron y se radicaron acá en Las Vegas, el colegio, la secundaria, ¿usted la hizo también en Granada? La secundaria también la hice en Granada, sí. Pero acabo de anotar una cosita, por ejemplo, que se me escapó cuando vivíamos en el TAM. Yo he tenido una habilidad, y yo no sé, seguro la capacidad de aprendizaje viendo las cosas, ¿cierto? Cuando yo era todavía muy niño, ahí me dejaban con los hermanitos pequeños, allá en la finca, ellos se venían para mí. Y cuando ellos iban, yo les tenía comida, si no habían arepas, hacía arepas, tapados, mazamorra, de todo, y la mazamorra no era con pilón, sino cascada con las manos, ¿sí? Y toda mi vida ha sido siempre un trabajo. Yo no he llegado a quedarme quieto un momento. Bueno, ya cuando bajamos aquí, como le digo, nos dedicamos mucho a sembrar el tomate y al trabajo de la molienda, de la ramada. Aquí se molía semanalmente 2 y 3 días. Aquí en esta parte de acá estaba la ramada. Entonces, yo por ejemplo de aquí, el primer año que bajé, me quedé, yo no seguí estudiando. Ya después unos amigos que vivían, unos vecinos, y Arcesio, estudia, hombre, estudie. Ellos me decían mucho que estudiara, pues mi papá y mi mamá y todo, ¿cierto? Estudie. Bueno, hasta que siempre les hice caso y retomó ya el estudio. Y tomé otra vez el estudio. Ya arrancó. Entré a primero. Que primero era sexto. Sí, primero. No, primerito de escuela. Primero de colegio. Uno dejaba el quinto y entraba a primero. Primero de colegio. Sí, a primero de colegio. Entonces, lo que hoy es sexto. ¿Sí? Bueno. Entonces yo de aquí subía al colegio. Cuando eso esta carretera no estaba, no. Era por camino, ¿cierto? No está la carretera. Esta carretera se hizo en la alcaldía de Arturo, ¿cierto? De Arturo. Fue en 1990 más o menos se construyó. Y le cuento una cosa, esa es otra historia que tengo para contar de la carretera. De la carretera, pero ahora continuamos con eso, ahora hablamos de la carretera. Sí, eso. A ver, entonces de aquí me fui a estudiar al pueblo. Ya cuando yo iba a estudiar, venía a almorzar y volvía otra vez a estudiar, porque eso era doble jornada, ¿sí? ¿Cuánto se demoraba yendo caminando de acá No, pues es que, como el dicho, yo no me demoraba, yo me venía, por ejemplo, a almorzar, me demoraba por ahí 5, 6, 7 minutos. Le decía rápido. No, es que estos pies, mejor dicho, han sido maravillosos. Bueno, ya después, por ejemplo, comenzó en segundo o en tercero, debido a que yo siempre he tenido muchas habilidades con las manos. Y yo manejaba una navajita en el bolsillo. Entonces, muchas compañeras de estudio, cuando salíamos al descanso, ellas me hacían fila para que yo le labrara la punta al lápiz. Yo cuando labraba la punta como si fuera una puntas. Usted no encontraba una sola diferencia. Bueno, entonces, esa fue mi vida. En segundo de bachillerato, con un profesor que usted lo conoce, Gonzalo Ramírez, en artes industriales, me enseñó a mí a hacer estos nuditos, vean. Esos nuditos nos los enseñó a hacer en palitos, en eso que llaman fuetecitos, que también los llaman perreritos, ¿sí? Y yo los aprendí y no se me olvidó, ¿sí?
Ya después cuando ya estaba por ahí en tercero y en cuarto, no, eso fue, sí, no me acuerdo pues. Entonces, en cuarto no, porque en cuarto nos dio otra persona de educación física, eso fue antes de estar en cuarto, que hicieron la cancha del Carmelo. Entonces a mí me tocó cortar barranca, pero no, es que en clase de educación física eso era lo que yo hacía. Los llevan donde es la cancha del Carmelo. No, y a cortar barrancas alrededor, por ahí en la carretera, bueno, en fin, ¿cierto? A los alrededores. Y cortábamos la barranca, y yo cortaba hasta tal punto de que, por ejemplo, los sábados que no había clase, me decía don Gonzalo, bueno, si Arcesio va, yo los acompaño para que cortemos barrancas, para que engramemos la cancha. Yo le digo sinceramente, pues, no pues decir que porcentaje, pero sí corté más de una barranca. Y me decía, no, es que yo me hago cerquita de Arcesio porque él me corta la barranquita, pues yo se va. Sí, los muchachos, lógicamente, yo no cargaba barranca, sino que yo cortaba. Se cortaba y ellos la llevaban. Y ellos la llevaban. ¿Sí? Y así fue como se fue haciendo la cancha del Se fue engramando la cancha. Bueno. ¿Qué más en mi vida? Bueno, ya sigo adelante. También cuando cada año se hacían fiestas de reinados para recolectar platas para diferentes entidades. Esas eran como las fiestas del retorno de hoy, ¿cierto? Más o menos prácticamente sí. Entonces, yo como era tan activo, o soy activo todavía, a mí me mandaba, me ayudó, me dijo, Arcesio, colabórenos para que hagamos la caseta. Y, claro, entonces yo buscaba amigos, compañeros, vamos a traer guada de tal parte, bueno, en fin, y ahí me regalaba la gente la guada. Entonces yo llevaba la guada allá donde íbamos en la caseta, hacemos la caseta. Ya después cuando estaba en cuarto, tal vez en tercero también. Sí, porque yo siempre ya era cachorrito. Entonces me tocaba hasta trabajar el bar. Me tocaba trabajar el bar y ahí fue donde me inicié yo un poquito al traguito. Sí, porque hay una frase que dice que cantinero que no beba... No sirve, ¿cierto? Cantinero que no beba no sirve. Sí. Bueno, entonces yo siempre hacía eso. Bueno, ya en los sábados, por ejemplo, que ya no teníamos clase, yo venía aquí, entonces mi papá me daba las bestias para que las trabajara. Me tocaba arrastrar caña de cuanta parte hubiera. Yo cogía 2 bestias y me iba con ellas a traer la caña para moler. Cuando eso se traía la caña, entonces mi papá, si la caña la traían para acá, mi papá la molía para en compañía. ¿Sí? Cuando pues todavía estaba todos los hijos que colaboraban. ¿Sí? Ya después no daba. El precio de la panela no daba para moler la caña. ¿Sí? Entonces no justificaba. Claro, era una economía casi familiar, era un emprendimiento de la familia. Una empresa familiar, porque es que la agricultura nunca ha sido bien remunerada, desafortunadamente, y es de lo que vivimos. El campo ha sido totalmente olvidado. Desafortunadamente. Y las muchachas una muchacha de pueblo veía a un campesinito por ahí, podía ser muy bien presentado, pero no, ese campeche no. Claro. Sí, oiga, es que de verdad pues que desde ahí, sí, oiga, desafortunadamente. Pero eso a mí no me llenó yo siempre seguí siendo campesino. Siempre enamorado del campo. Aquí traía a los compañeros de estudio cuando teníamos con doña Aura Castaño. Ella trabajaba, me parece que era la agropecuaria en el colegio. Y yo venía y les enseñaba a los alumnos a cómo sembrar y cómo cultivar el tomate. Ella me pedía el favor. Siendo usted estudiante, claro, le enseñaba a los demás compañeros. Exactamente, es que esas son las actividades que no pagan. Sabe más un campesino
que un licenciado en agronomía, campo. Sabe muchas cosas profesionales, pues muchos términos, ¿cierto? Pero a lo que verdaderamente concierne, que es el cultivo, hay que quitarnos el sombrero al que trabaja en el campo. Así es, así es. ¿Que la experiencia? No, es que la experiencia, eso no lo pagan, pero eso vale la plata. Sino así el conocimiento. Y mire que hoy en día uno se ponía a ver, por ejemplo, yo me ponía a ver en mi vida, pues, por ejemplo, un animal enfermo, que hay que tumbarlo. Un veterinario profesional, hombre, tal y tal cosa. ¿Cómo? Y uno ahí mismo le ponían los lacitos y a ratico estaba en el suelo, sin ningún problema. Y a ellos les da dificultades. Eso es normal, ¿cierto? Pero otra cosa que sí no es normal es ver, por ejemplo, un veterinario que vea a un animal que se le mueve y corraleo. ¿Cierto que no? No le puede tener miedo a los animales. No, ¿cómo? Sí. Bueno, son situaciones, como vuelvo y le repito, desafortunadamente. Y le cuento una cosa, Duyan, hoy en día estamos en peores situaciones. Bueno, ¿qué otra cosa? Estamos hablando de la época del colegio. De mi vida de estudiante, sí, de mi vida de estudiante. Bueno, ya eso fue como lo último, ¿cierto? Ya después, por ejemplo, yo era muy, muy amistoso con la gente, yo quería mucho a la gente y la gente me estimaba a mí mucho, por el espíritu de servicio que yo siempre he tenido. Les cuento que yo, por ejemplo, a las amigas que tengo, uno siempre tiene amigos predilectos, ¿cierto? Yo bajaba aquí al mediodía a almorzar y les llevaba su chirrinche, su tostado, su subido, a que ellas comieran todos. Pasábamos una cosa increíble. Yo, por ejemplo, cuando ya estaba en décimo, yo salía del colegio para venirme y muchas veces me cogían las 11 para llegar aquí a la casa. ¿Por qué? Porque me quedaba charlando con mis compañeras, entre ellas Consuelo, Lola Zuluaga, Sofía Ortiz, Consuelo López, muchas galladas, pero la gallada que es de uno, Teresita Ríos, y así por el estilo, Berta López, Marta Lucía, que eran compañeras de uno de estudio. Y esa era mi vida, y salir a montar en los caballos. Cuando eso también, en esa época de colegio, también los caballos también le... Yo fui en el 68, hice la primera cabalgata. 1968. 1968, al Peñol Viejo. Oiga pues, no fui como en los paseos del colegio, que se hacían paseos al campo, paseos en carro y paseos a caballo, ¿sí? Entonces los grupos y todos los profesores se repartían. Yo fui en ese entonces con don Gonzalo Ramírez, fui con Leonardo Pineda, con don Horacio Salazar, yo y los muchachos, los compañeros. Fuimos una vez al Peñol como 18. Entonces, como habían dos paseos, aprovechábamos el uno para el Peñol y el otro para Cocorná. Y nos damos el paseo y llegamos aquí a la 1, 2 de la mañana. Y después seguían saliendo cada año también a pasear. Sí, claro. O hacían pues, las cabalgatas. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Ya. Bueno, eso fue dentro del colegio, de la vida estudiantil. ¿En 1968 estaba usted en qué grado? ¿En grado en décimo? Yo me acuerdo que estaba como en, a ver, aquí 66, 67, 68, está por ahí, en segundo. Don Arcesio, y bueno, a la par de que usted iba avanzando en toda su etapa de estudiante, ¿en qué momento empezó, sabemos en Granada ya estaban las normales, ¿en qué momento empezó a usted como a nacerle ese deseo de la docencia, de ser profesor? ¿Ya usted lo empezaba a ver? ¿Cómo le llegó a usted esa vocación, don Arcesio? Yo le digo una cosa, yo no me acuerdo de eso porque eso fue una encrucijada, a mí no me quisieron recibir. A mí no me quisieron recibir para profesor, precisamente por ese detalle. Y por otro detallito, pues que será maluco comentarlo aquí, porque me gustaba el traguito, ¿cierto?
pero no por otra cosa. Pero finalmente, usted hizo No, me lo dio una persona que tenía el puesto y no quiso, no quiso seguir, no no quiso... quiso seguir, y me dijo, me llamó personalmente y me dijo, Ariel, yo dejo el puesto para que usted estudie. ¿Listo? Y ahí sí comenzó... ¿Quién? O sea, usted hizo, terminó como normalista acá en Yo Granada. terminé normalista superior, sí. Normalista superior, ¿En qué? terminé en el 75. 75. Ujú. Bueno, ya cuando en el grado, ya vamos a pasar al grado. Claro, claro. Entonces, vuelvo y repito, yo siempre tenía las bestias para que me las daba mi papá para estar caña. El día del grado, que fue viernes, yo eché de allá de San José 7 viajes en 2 bestias, acá. Y a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde al grado, fui, me bañé, me organicé y me fui para el grado. Los compañeros míos estaban, pues lógicamente salieron del grado y se pusieron a beber. ¿Sí? Pues claro, lógicamente ellos... Es como un motivo, ¿cierto? Para la parrandita, como el dicho, ¿no? Entonces yo no quise, yo ese día no quise beber. Claro que también hay otra cosa, que me tocaba terminar de arrastrar la caña. Pero no lo hice por eso, yo casi creo que lo hice porque dije, pues no. Para mí la oportunidad para tomarme los traguitos era cualquier día, porque tenía, como el dicho, todos los amigos campesinos, ¿sí? Entonces yo me encontraba con ellos y listo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que ellos eran por ahí al otro día en Guayabao, al sábado en Guayabao, y así, venga, tómese. Yo me les tomaba una cervecita y salía atrás de los caballos, porque eso tenía que correr uno, porque y no los caballos los quedaban, ¿sí? Y bueno, esa fue mi cuestión. Cuando yo saqué grado, tenía en una finquita allá abajo, que era de mi hermano, tenía 4.000 matas de tomate sembradas. 4.000 matas. Y yo con el trabajito de las bestias, yo iba comprando abonito y yo mismo las trabajaba. Imagínate, con poquito tiempo. Entonces las matas estaban apenas sembradas. Entonces cuando yo saqué grado, yo me dediqué directamente a las maticas de tomate. Y pues para mí fue una decepción muy grande tener que buscar un rincón para botar el tomate y para siquiera librar las cajitas. Eso fue muy doloroso. Entonces un día X, un domingo, yo la llevo mucho con Augusto Urrea. Dijo, Arcesio, por ahí hay un señor que nos va a palanquear a ver si nos conseguimos puesto como profesor. Mi hermano, ahora sí que me está haciendo falta, porque el tomatico no me dio ni con que envenenar un gato. Oiga, ¿y qué le dije yo? Nos fuimos, nos madrugamos el lunes. Y entonces fuimos ante el señor ese que, no me acuerdo cómo era que llamaba, el director de Recursos Humanos. Entonces dijo, yo les prometo puesto a uno de los dos, que sea, pero que no sea, y entonces yo le dije, sí, eso sí, que no sea carreta, que siquiera salga uno. Porque es que ese cuentecito de la política, que dice que sí, que no, que sí, que no, que hubo esto y que lo otro, eso no. Yo he sido enemigo número 1 de eso. Bueno, entonces resulta de que exactamente esa misma semana salió el nombramiento mío para Los Cedros, la vereda de Cocorná. O sea que de don Augusto y don Narciso, cuando fueron, a usted fue el que le dieron el puesto. A mí me dieron el puesto. Él me dijo que fuéramos y a mí me dieron el puesto. Entonces, su primera experiencia como docente fue en Los Cedros, de vereda del municipio de Cocorná. Vereda del municipio de Cocorná. Allá trabajé 2 años, 9 meses, 16 días. ¿Y después para dónde siguió? Y después, pues de Cocorná, me nombraron como profesor de secundaria, me conseguí con varias personas, me ayudaron para pasar a Santa Ana, ya como profesor de secundaria. Allá me tocó trabajar de todo.
de todo. Hasta me tocó trabajar con inglés. Claro que yo era muy bueno con inglés. A mí me pasó un cacharro con inglés. Pues que ya se pasó, pero ese otro cacharro que también lo tenía en mente. Resulta de que 5 alumnos que ya han perdido el inglés me pidieron el favor a mí. Yo los llevaba 4,90 en definitiva. Que les explicara un poquitico el inglés, que para ellos y ellas, entre ellas la señora, ¿sí? Consuelo, iba mal en inglés. Necesitaban más de 3 para poder pasar. Y en el examen. Ah, listo, yo les expliqué el inglés y bueno, en fin, estuvimos varias tardes con ellos trabajando. Sí, como profesor ya. Sí. Bueno, pues el cacharro no sé. El cacharro es que yo lo llevaba con 4,50, pero para uno poder pasar el examen tenía que sacarse más de 2. Y yo me saqué 1,95. Entonces pregunta, ¿qué le pasó a Arcesio? Por Dios. Todas las mujeres, pues, todas aburridas, ¿cómo así? Si Arcesio fue el que nos enseñó. Por él pasamos el examen. La que menos se sacó 4. ¿Eh? ¿Y usted lo perdió? Y yo lo perdí. ¿Cómo explica usted eso? Para que vea, pues. ¿Sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Me agarró una gripa, de esas gripas lloronas. Totalmente. No voy capaz de hacer nada en el examen. Ay, María, eso fue lo que pasó. Por eso perdió el examen. El examen. Bueno, y don Arce nos estaba contando usted su época de docente en el corregimiento de Santa Ana. Bueno, sí, ya. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en Santa Ana? Allá estuve 2 años, 9 meses, 17 días. ¿Por qué me lo grabé? Porque es que eso fue, yo no ha caído en cuenta de ese tiempo. Pero me caí cuando pedí un tiempo de servicio. Y yo, pero vea, qué raro esto. Entonces cuando me trasladaron para Granada, que ahí fue donde pedí el tiempo de servicio, ¿cierto? Que salía escrito en una hojita el tiempo de trabajo en X y Y parte. Entonces ahí fue donde dije yo cuando estaba buscando aquí 2 años, los 9 meses y los 17 días, y mañana qué irá a pasar. O sea, después de Santa Ana pasó acá pasé a Granada. Bueno, y desde ahí hasta... ¿Gracias a quién? Eso también ahí es una forma de ver compensado esa situación de lo que yo era. Eso fue don Carlos Adán Alzate, que en paz descanse. Él hablaba muy bien de mí cuando reunía a los muchachos en el patio, ¿sí? Que yo, por ejemplo, que era un profesor que no se me dio nada, meterme al campo, trabajar en el campo, y él explicaba todo lo que yo le explicaba, lo que yo hacía, ¿sí? Que él se dio cuenta, por ejemplo, que yo pasaba por la variante con unos caballos cargados de caña, cargados muchas veces de papa, de todo, yo fui arriero legítimo, pues. Entonces eso me ayudó mucho, y con esa ayudita yo ya había pasado ya al colegio, pero resulta de que la política es muy fregada, y ese puesto me lo quitaron otras personas. O sea, usted estuvo acá pasó al colegio de Granada. No, pues. Así, ya estaba pues listo, ya dijo, ya. Pero finalmente listo. No se pudo. Exactamente. O sea, ¿le tocó seguir en Santa Ana otro tiempo? Sí, claro. Me tocó pasar otro tiempo en Santa Ana. Pero al fin y al cabo sí. Y después de que ya estaba nombrado directamente, me lo iban a barajar también. Y afortunadamente en ese momento estaba ya en recursos humanos un primo mío. Y iba a llegar otra persona. Yo venía aquí nombrado para profesor de educación física, ¿sí? Entonces llegó otra persona y le van a nombrar a él porque era licenciado en educación física. Pues, claro. Eso automáticamente, es una cuestión de lógica, que el que tenía que pasar era él, ¿sí o no? Pero entonces el primo mío, en paz descanse,
llama Nicanor Montes. Tal vez usted de pronto lo conoció. Bueno, ve que no allí. Ese vivían ahí arribita de la parabólica, donde es la parabólica ahora. Ellos, allí vivían pues la familia cuando estaban jóvenes, pero sí es que usted es muy joven todavía. No tiene cuando él lo conoció, porque él se fue hace muchos años, fue rector en San Luis. ¿No? O sea que su primo Nicanor le ayudó. Sí, él habló allá. ¿Cómo así? Él puede que no sea licenciado, pero más activo que yo no conozco a nadie en el mundo. Y eso me ayudó, ¿no? Exactamente. Y ahí entró entonces ya definitivamente aquí al colegio. Ya ahí me vine para el colegio, hasta que en luchas y luchas y luchas me conseguí las ciencias naturales. Pero me tocó luchar y esa es la materia mía. Pero, don Arce, exacto, yo le voy a preguntar eso, que a mí me tocó, obviamente, usted me dio clases a mí de ciencias naturales. Definitivamente, don Arce, ese es el tema suyo. Claro, es que ese es el tema suyo. Es que exactamente, es que ahí estaba el estudio mío hecho práctica, ¿sí? Y en ese tiempo yo comencé a trabajar, por ejemplo, en ese tiempo salió la ecología como materia. Y ya pues, ya trabajando, a ver, ¿pero dónde vamos? No es como muy adelante eso. Ah, no, porque eso fue al principio. Yo llegué por ejemplo, al colegio en el 81. Y como le digo, hicimos varios trabajos hice yo que tiene que ver mucho con la ecología. Primero, por ejemplo, con los alumnos. Limpiamos la feria de marrano de plásticos, que era donde botaban las basuras. La feria de marrano era aquí subiendo acá por el barrio San José o Cañada. Es correcto, no más arriba, por donde hicieron la variante para cuando echaron la carretera. ¿Sí? Entonces, nosotros arreglamos eso. Yo tuve hasta mucha crítica con la gente por ahí. Hombre, ¿usted cómo le ocurre quitarle el trabajo a los trabajadores del municipio? ¿No? ¿Sabe que eso siempre tiene uno sus cosas? También colaboré mucho con los alumnos cuando el internado estaba cayendo, el internado femenino. ¿Ustedes eso sí se acuerdan? No, pero yo escuché algo, pero no... porque igual ese sector ha tenido algunas dificultades. Ya, exactamente, allí ya estuvimos trabajando nosotros, Ave María. Usted ya como docente con sus estudiantes iba y daba ese apoyo allá. Exactamente, bueno. ¿Qué hice yo en Granada como docente? Fuera de trabajar, pues lideramos varios proyectos. Un proyecto que le digo es de ecología, limpiar eso allá, abajo. ¿Sí? Como fui profesor en proyectos de agropecuaria, les enseñé a los muchachos a trabajar una huerta casera, que se siembra en una huerta casera. Obtuvimos buenos resultados. ¿Sí? Un proyectico pequeño y fue el de adoptar una mata de fresa como mascota. Desafortunadamente, eso fue un éxito, pero desafortunadamente salí yo y se acabó. Entonces, usted le promovió a los docentes que cultivaron... Los muchachos sí. Llegamos a hacer una exposición con más de 80 matas. Pues que parece a mí que es un proyecto. Y contarle, por ejemplo, a una mata 50, 60, 70 fresas. Eso es mucho. Sí. Y mire usted, por ejemplo, acabarse una cosa de esas que produce satisfacción para quien lo hace. Por ejemplo, los muchachos, que sabían que se podían comer la fresita. Claro. Sin ningún problema. Y todo eso totalmente limpio. ¿Sí? Pero en cuestión de limpieza hay que hacer mucha, pues, ¿cómo le dijeron yo a usted? Educación, pedagogía. Sí, porque es que, por ejemplo, cuando se habla de limpieza, la gente muchas veces no entiende que el producto puede salir más sucio, ¿cierto? Y eso es lo que al campo, por ejemplo, no es que le haya faltado, sino que
Usted sabe que a medida que va creciendo la contaminación, mayor es la cantidad de problemas para la siembra de cultivos. Mayor es la situación para usted vivir. Las enfermedades son muchas. Ya usted no puede controlar las enfermedades con hierbitas, con etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el organismo también va cogiendo debilidades, porque ya no son las hierbitas, sino que ya son unas cosas sintéticas, ya procesadas químicamente. Bueno, en fin, tantas situaciones. De todas maneras, si usted va a comprar un tomate y lo ve pecosito, a usted no le gusta. Claro, busca usted el otro Usted siempre más. busca el que está. ¿Sí? Ahora bien, si usted saca un poco de tomates pecositos a la plaza para vender como algo limpio, tiene que ser una persona que sea un poquito estructurada, para que diga verdaderamente que yo me lo voy a llevar, porque sé que es limpio. Pero ¿qué es lo limpio? Limpio es de productos químicos, por ejemplo los venenos. No del abono químico, porque es que de todas maneras las plantas tienen que recibir el abono químico. ¿Por qué razón? Porque es la forma de contrarrestar rápidamente un suelo. ¿Por qué? Porque los suelos se agotan. Lo mismo que usted se agota con el trabajo, el suelo también se agota con el exceso de cultivos que le hacen, ¿cierto? Y que le quitan muchas veces plantas que para ellos son importantes. ¿Sí? Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, difíciles de... Y volvemos a caer en la misma ratonera. El campo ha sido lo más descuidado que existe en el país. Sí, ha faltado mucho más apoyo para el campesino. Sí, entonces, indiscutiblemente. Y entonces muchas veces creen que apoyar a un campesino es darle plata. Es el error más grande que puede existir. Porque si a usted le dan plata, usted con la plata se la gasta y no trabaja. Y siempre será pidiendo en todo momento. Pero otra cosa es, por ejemplo, si al campesino le garantizaran precio, cultive, claro, fuera... y tiene un precio justo por su trabajo. María, hombre, más de uno se iba para el campo, porque usted en el campo vive, pero bien bueno, bien sabroso, respirando aire puro hasta el momento. Sí, señor. Don Arcesio, hablando de tantos aspectos de su vida, pues ahora en algunos de los relatos nos contaba de su amistad con doña Consuelo, que después se casaron, conformaron un hogar. Háblenos un poco acerca también de ese aspecto. Ah, sí. Realmente sí, yo conocí a Consuelo. Ella era una de las que me hacía la fila para que le lavara la punta al lápiz. Después tuve por aquí una noviecita que era de la familia de ella, y ella se venía cuidándola, y yo lo primero que hacía era cuadrar a ella, le hacía un culum para que ella estuviera contenta, y yo me ponía a charlar con la novia. Bueno, ya cuando estábamos eso fue pues ya en décimo, porque desde cuarto nosotros la llevábamos muy bien y teníamos un grupo de estudio y estudiábamos, y como le digo, pero no, todavía no, eso fue ya en décimo que comenzamos nosotros como a traernos. Y sí, hacíamos paseitos por ahí, pero yo no podía salir con ella porque no lo permitían. Entonces teníamos que cambiar diferente, por ejemplo, si yo me iba con ella, una vez una monjita me echó, pero estaba con ella. Estábamos, pero no con ella directamente, no. Me había ido con ella, con el grupito de ellos, y listo. Bueno, y así por el estilo. Ya después, cuando sí, nos volvimos novios y estuvimos como 4 años de novios. Y yo soy muy casero. Yo de donde estaba, yo me venía
caminando y, por ejemplo, cuando trabajaba en Cocorná me venía de Los Cedros, imagínese que eso siempre quedaba lejos. Yo le dije a usted que inicialmente se demoraba uno 2 horas y después terminé en 40 minutos. Y yo me venía a coger el carro, un carro que salía a las 5:30, a las 6. Y al otro día yo tenía que saber si las volquetas bajaban. Por ejemplo, muchas veces bajaba Miguelito Aristizábal, don José Zuluaga, llamado José Huete. Usted se puede que ya haya conocido. Miguelito sí, pues, papá de Griselda, conoce. Entonces yo con ellos me iba. Había veces que ellos les decía al patrón, vea, hoy no puede bajar, porque tiene que ir a tal parte primero. Bueno, ay, María Santa. Pues ni corto ni perezoso, mijito. Le tocaba ir me tocaba ir de ahí del ramal, me iba trotando hasta Cocorná y después de Cocorná hasta Los Cedros. ¿Se imagina usted cuánto es eso? ¿Cuánto tardaba? Un buen Ay, hombre, no, yo salía por ejemplo a las 4 de la mañana, 4:30 que salía la volqueta, y yo estaba allá antes de las 8. Le cuento que le no, es que exactamente. Cuando trabajé en Santana, también me venía, cuando hubo un derrumbe en el Oso. Se venía caminando. Me venía, yo salía a las 4 que salía del colegio, a las 4 salía de Santana. Y me venía caminando y siempre le salían ante el bus y el bus salía también a las 4 de San Carlos. Y varias veces me alcanzó llegando a la sierra, porque yo no me quedaba. Yo seguía el mismo ritmo. Don Arce, después de 4 años de noviazgo se casa usted con doña Consuelo y conforman un bello hogar. Un bello hogar. Con 3 hijos. Ha sido una belleza, oiga. Bueno, a ver, ¿qué más hay que contar? Don Arce, yo también quisiera que nos hablara de algunos aspectos importantes que lo hemos conocido. Ahora nos hablaba usted de todo el tema de la docencia, pero también ha habido unos aspectos en los cuales lo hemos conocido mucho, don Arcesio, en el municipio de Granada, y uno es el tema con el club de ajedrez del municipio. También le ha gustado a usted mucho. Sí, ya entonces, lo que estamos hablando ratico de los proyectos agrícolas. Sí. Bueno, yo aprendí a jugar ajedrez, solamente aprendí a jugar en Santa Ana, viendo a Gerardo Mejía, compañero de nosotros, y Gabriela Quintero, viéndolos jugar. Me fui yo encarretando y hasta que aprendí a jugar, aprendí a mover las fichas, porque yo no puedo decirme que soy un jugador muy bueno. Me gané sí varios campeonatos, pero es decir, mi ajedrez más que podíamos contarlo nosotros como muy profesional, no es. Es como un juego por mi inteligencia, digámoslo así, pero no fui una persona que aprendí el ajedrez estudiándolo, que es muy diferente, ¿cierto? Lo aprendió fue viendo a los demás. Aprendí viéndolo. Me tocó estudiar ajedrez, claro. Me tocó estudiar mucho ajedrez y en el colegio el proyecto de ajedrez. Y a nivel municipal también. Formamos un equipo a nivel municipal. Entonces nosotros trabajamos, fue una época, Duyan, en la cual uno salía a la calle y eso era tableros por aquí, tableros por allí, tableros aquí. Entonces la gente era, como lo que se dice, engomada por el ajedrez, ¿cierto? Y entonces ya creamos en el colegio un equipo un proyecto de ajedrez, que lo di yo por muchos años. Y ahí sacamos, por ejemplo, Edilson, en los intercolegiados fue subcampeón departamental. Sí. Que es un hermano de Uriel. Fue subcampeón. Pues yo me fui con ellos, inclusive para Frontino. Allá por los departamentales. Allá los departamentales. Me fui con ellos y pues realmente excelentemente bien. Muy bien. Don Arce, y acá también digamos que en el municipio hay un equipo, un club que promovían todos estos exactamente. esas actividades. Es que todavía está. Y todavía está, ¿cierto? Es que entonces nosotros formamos un club
de ajedrez, comenzamos, que yo me recuerde, don Abelardo Aristizábal, don Dubia, don Jesús María, Chucho, el panadero, Alberto Noreña Mantequillo, Alberto Maqueco que llaman, o sea que Alberto ese es... Sí, Alberto Maqueco, sí. Ese es el más conocido por la gente. Está, ¿cuál me dijo usted? Don Efraín. Efraín, actualmente registrador. Y una gran cantidad de alumnos, pero el club fue formado directamente por ellos. Yo, por ejemplo, fui fui tesorero del club por espacio de más de 30 años. 30 años. Más de 30 años, el club se formó en el... Y el club sigue todavía. Y en estos momentos, claro, en estos momentos sigue funcionando. Yo le dejé ya el puestecito de tesorero debido a mi enfermedad. Se lo dejé a doña Consuelo, a mi esposa. Ella me heredó. Le heredó el... Sí, pero yo todavía de pronto... Trata de apoyar ahí algunos momentos. Entonces yo el ajedrez lo tuve que descuidar, fue a nivel competitivo. Fue por la cuestión de que me dio un infarto. Entonces ya el médico me prohibió que hiciera las participaciones así, porque eso crea estrés y eso es malo para mí. Claro. Entonces ya... Dejó de practicarlo un poco más. Dejé de practicarlo a nivel competitivo. Pero siempre lo estuve trabajando hasta... Pues inclusive después de la violencia. Pero es que la violencia nos acabó, totalmente, la violencia nos acabó con él. Yo le digo una cosa, es que uno salir con, vea, la otra vez tenía un proyecto, en el proyecto que lo tenía en el colegio, lo tenía con estudiantes pequeños. Yo una vez tenía clase a las 4 y a las 3:30 se acerca una persona y me dice, ¿usted para dónde va? Y yo voy a dictar clases de ajedrez. Y de cómo, y lleva esto, ve a ver que usted va a hacer que esto a las 5 de la tarde se prende. ¿Yo qué hago? ¿Cómo les digo a los niños? Si yo les digo que eso se va a aprender, con más razón se quedan. Entonces había unos muchachos que estaban más grandecitos. Les dije, ¿qué hacemos? Usted sabe dónde vive fulanito y tal. Y lo fui despachando. Para eso a las 5 de la tarde se prendía eso. Pero ya los muchachos ya están en casa, afortunadamente. Momentos muy complejos que dio por el municipio de Granada. Don Arcesio, hay otro elemento en el cual lo hemos conocido mucho a usted, don Arcesio, y nos lo comentaba ahora, que en 1968 hicieron esa primera cabalgata hacia el Peñol Viejo. Y bueno, háblenos de esa pasión, de ese gusto por los animales, y igual digamos que esa tradición también arriera que usted ha tenido. Háblenos de esa pasión también por los caballos. Es decir, eso como que me lo influyeron, eso va por dentro, ¿sí? Eso, el amor por los animales y por tener los animales, eso no es gratuito. Entonces, por ejemplo, las cabalgatas, yo las comencé y no las dejé. Pero yo utilizaba esto, era como para darme gusto en ellos. Claro, algo que usted disfrutaba. Sí, yo disfrutaba, porque ya para el trabajo ya es otra cosa muy diferente, claro. ¿Cierto? Y yo llegué a conseguir buenos caballos, a montarme en buenos caballos, y fui el fundador no de las cabalgatas, sí, pero sí fui el fundador de salir a cabalgatas a otros municipios. Sí, usted promovía a los otros paisanos, vengámonos para tal cabalgata en tal municipio, también, las de acá mismo del municipio que se hacían. También promoví mucho las organizaciones de cabalgatas para recolectar fondos, ¿sí? Cabalgatas para el asilo, institucionalizamos la cabalgata cada año. Ahora yo no sé qué pasa, que está descuidadito, porque yo ya, como le digo, yo ya hace días que ya pues que no puedo. Llegamos a salir de acá, de este pueblo, por ejemplo, para cabalgatas
de tradiciones, 40, 50, 4, 5, 6 camiones, ¿sí? Y encontrarnos con gente, por ejemplo, que uno no cree. Y eso va calando, vea. Una cabalgata que hicimos aquí en los diciembres no, en las fiestas del retorno, que es una cabalgata de las mejores, que la hacíamos aquí en Granada, que la hicimos por acá, de Santa Bárbara hacia arriba, a salir a la cruz y dar la vuelta al pueblo. Una cabalgata muy buena, por cierto. Y le digo que en esa cabalgata hubo más de 25 alumnos, que ellos me decían, esto es obra suya, ¿sí? Entonces, y siempre ha sido toda mi vida organizar. Aquí, por ejemplo, después de la violencia quedó el pueblo tan solo, nosotros organizamos cabalgaticas para salir al pueblo, para que la gente volviera a reanimarse, a sacar vaquitas a la plaza, no para venderlas, sino para que la gente los viera, para que no se nos fuera a acabar la feria, ¿sí? Todas estas cositas que uno hacía verdaderamente por el pueblo, ¿cierto? Y todo por los negocios. Una cabalgata en los negocios, pues, sí, para los negocios es claro, una belleza, y para mucha gente. ¿Cuánto empleo le da una cabalgata? Mire, por ejemplo, cabalgatas tradicionales que son buenas, por ejemplo, como la de Alejandría, la de San Rafael, la de la Feria de las Flores. Le digo sinceramente que los millones que se mueven en una cabalgata para obras benéficas, eso es impresionante. ¿Y qué pasa? La suspenden sin razón, muchas veces sin ninguna razón. Usted sabe que la gente es muy difícil lidiarla hoy en día. Es muy difícil lidiarla. Y yo le digo, esa incongruencia es la que a mí me desespera y me enoja. Por ejemplo, gente que dice que no quiere los animales o que los quiere mucho, que los ven sudando, que pobre animalito. ¿Qué está haciendo usted con ese pobre animalito? Le está dando gusto, lo está volviendo a sus raíces de origen. ¿Sí? Y la gente no, que pobre animalito. Y suspenden las cabalgatas, que porque eso es maltrato. Y no nos damos cuenta de que el principal maltrato que recibe el animal, un caballo, es manejarlo encerrado en una pesebrera. ¿De qué vale una buena comida si yo no puedo salir a estar por ahí? Entonces muchas veces se sacan esos animales de una pesebrera y la gente dice, no, ese caballito hay que cuidarlo, bien cuidado porque voy para cabalgata tal día. Y se ponen a darle cuido, a darle concentrado, y sale ese animal que camina un cuarto de hora y está mamado. Entonces ya el animalito, siendo muy bueno, si es muy bueno, el brillo no lo pierde, pero termina matando el animal. Se muere el animalito por maltrato. ¿Por qué? ¿Porque lo montó? No, señor, porque no lo montó. Mire las cosas, ¿sí? Pero el que no sabe eso, dice que es porque lo estaba montando, que lo estaba ultrajando. Usted ha visto, por ejemplo, caballos, que son así, ¿sí? Y ha visto caballos que están caminando al parejor del otro y son tranquilos, por falta de físico. Entonces, mire usted, ¿cómo mata de fácil usted un animal si no lo saca? Entonces lo ideal fuera que manejáramos las bestias sueltas. Pero usted sabe que la comodidad del hombre trasciende más allá. No, así es, don Arresio. Otra cosita que se me olvidaba a mí decirle de pronto, que vuelvo y nos encontramos con lo que le dije yo de lo que yo hacía en la casa cuando estaba niño. Y es que yo tengo fama en el pueblo para hacer de comer.
Con la hermana María Eugenia fue una de las que trabajó mucho en la institución por unir al profesorado. Y no solamente al profesorado como tal, sino al profesor con la familia, con la esposa, ¿sí? Y ojalá con la familia. Con ellas organizamos nosotros hacer Semana de la Juventud y un día especial para la juventud. Y eso hacíamos, el almuerzo los viernes era sagrado, hermano, que a usted le tocó. Sí. Era sagrado. Entonces, yo, por ejemplo, basado en la experiencia de niño, le hacía unas comidas espectaculares, un almuerzo espectacular a los muchachos, cositas pues que verdaderamente lo sintieran. Entonces muchos compañeros que no tenían grupo, entonces le tocaba al director de grupo, ¿cierto? Entonces muchos profesores que no tenían grupo, entonces, ya se me va a invitar, claro que sí. Sí, entonces yo invitaba a los compañeros, ¿vale? Porque yo eso lo hacía muy bien hecho. Ahora bien, ¿quién era el que arreglaba los cerdos? Claro, yo lo vi, o sea, a veces para San Isidro, para muchas fiestas municipales. Yo era el que organizaba los cerdos y aún, por ejemplo, participo con mucha gente que me dice, Recio, colabóreme, que tengo una fiestecita, lo así por el estilo, colabóreme para que me parta el chicharrón, que usted hace unos chicharrones muy buenos. Y ellos creen que es que la clave es grande. No, la clave del chicharrón está en la partida. Usted parte el chicharrón bien, el chicharrón se le va a cocinar bien, y se le va a freír bien y no se le va a quemar ni le va a quedar crudo, ¿cierto? Entonces usted un chicharrón de esos se come uno y queda suspirando por el otro, se come el otro y se come el otro y se come el otro y se come el otro. ¿Por qué? Porque la grasa no le hace ningún efecto, porque no tiene grasa. Sí, porque queda bien, como están bien partidos, entonces toda la grasa queda en la sartén. Que son situaciones, por ejemplo, y eso, ahora porque ya verdaderamente ya no puedo, yo no me atrevo. A otra cosa, por ejemplo, nosotros, se me olvidó del ajedrez, nosotros tenemos un encuentro cada año, el 20 de julio, donde nos llegan entre 100 y 150 participantes, que vienen y están, no están solamente un ratico, sino que muchas veces vienen hasta con la familia. ¿Por qué? Porque nosotros los atendíamos muy bien. No teníamos que un almuerzo, hacíamos chicharrones, comprábamos un cerdo y yo lo organizaba, yo me encargaba de todo eso, y después el día que ellos vinieron hacíamos un sancocho, les dábamos por ejemplo una picada al desayuno y un sancocho para el almuerzo. No, mejor dicho. Le decía, pero bien. No, es que ellos decían, es que en la única parte donde nos atienden a nosotros. Es en Granada. Entonces ya no, y le digo una cosa, y tiene fama, es que ya no es municipal, ni departamental, ni nacional, sino que es internacional. Ha llegado gente del Ecuador, de Venezuela, del Perú, a jugar ese... Sí, es un encuentro que tiene mucha importancia. Don Arcesio, ya para ir cerrando nuestra entrevista, y usted en varios pasajes de lo que nos ha relatado de su vida, siempre habla de ese amor a Granada, de hacer mucho por nuestro municipio. Exactamente. Para usted, don Arcesio, ¿qué significa ser granadino? No, todo. Este es un pueblo hermoso. A mí me llena de sentimientos, mucho cuando pienso en Granada maltratada. Oiga, eso me duele. Todo lo que hicieron por Granada. Es que había que ver esa plaza, hombre, en tiempos y que esto se haya acabado. Eso me duele, eso para mí eso es la ofensa más grande. Y me duele muchas veces, vea, tantas cosas que como que no pueden ver la gente. Bueno, por ejemplo, me ha dolido mucho, me duele y me seguirá doliendo. Una ocasión que teníamos nosotros una cabalgata
cuando sacan dizque una ley que no podíamos sacar los caballos y que si teníamos que pedir permiso, que si íbamos a montar a caballo, que teníamos que pedir permiso. Oiga, y nosotros salimos es a pasar bueno, a ayudar al municipio a que viva, que se coja fuerzas, hombre. Eso es, pues, y desafortunadamente, lo que yo le he dicho, por falta de conocimiento de la gente. Hombre, que es que hay alguien que se maneja mal. Claro, ¿y quién no? En una fiesta que usted haga, ¿cuántos berrinches no hay por gente que no? En una cabalgata de 100 o 200, ¿cuánta gente hay que se desespera con el trago y trata de matar a los animalitos? Sí, pero si lo está viendo, ¿por qué no los coge? Claro. Vea, yo una vez, en unas fiestas del retorno, estuve pendiente hasta las 2 de la mañana. Y le dije a los soldados, le dije a la policía, por favor, vea, cuando ustedes vean un tipo que está maltratando un caballo, tratemos de buscar los compañeros de ellos, no le digamos nada. Tratemos de buscar los compañeros de él y digámosle, vea, usted ya está muy borracho, hermano, ya vamos a coger el caballo, vamos a guardarlo. Bueno, en fin, le guardamos el caballo, usted no monte más. Y pues hasta me pareció maluco y me dolió porque en vez de recibir la noticia con agrado, antes casi me pegan. Desafortunadamente, pues, y eso son cosas. Uno trata de que las cosas se hagan bien hechas. Vea el tiempo que yo le llevo trabajando, montando, parrandeando, porque no ha sido cuestión de trago y todos, yo nunca conozco la cárcel. Hombre, que uno se descuida a veces con los animales y los hace correr más de la cuenta, pero cuando el animal corre es porque es capaz. ¿Sí o no? No, es cuando usted le pega al animal porque ya el animal no da. Ahí se está cometiendo el error. ¿Sí? Pero tenga físico. ¿Qué hacemos con los futbolistas? ¿Qué hacemos con un boxeador? ¿Qué hacemos con un atleta? Hay que ponerle físico. Tiene que trabajar berracamente. Si esa es su profesión, tiene que hacerlo y tiene que desempeñar. ¿Sí? Dedicarse de lleno. Y hay que notar una cosa, es que los únicos seres en la naturaleza que los hicieron para el trabajo fue a los caballos y a los asnos, a ningún otro animal. De pronto el perro para defender las casas, ¿cierto? Pero ya mire que lo están metiendo a la casa, ya no tiene quien los defienda. ¿Sí? El perro ya está encerrado. Ese es un maltrato. El caballo es el único animal que puede comer parado, descansar parado y dormir con la carga encima. Descansar perfectamente. En un momento de que esté parado, él puede descansar. Y usted ha visto un caballo que casi siempre descansa en 3 patas. ¿Sí? Lo mismo que usted se siente cansado, y usted se siente cansado parado en 2 y usted me hace así. La misma cosa. Y el caballo es un atleta como lo es usted. Como lo es un ciclista, como lo es un boxeador. No lo deje quieto porque lo mata. Bueno, don Arcesio, mucho por conversar, mejor dicho. Lo que tenemos es... Pero sí queríamos hacer esta entrevista con don Arcesio, agradecerle que nos haya recibido, haya contado tantas cosas de su vida, agradecerle por tanta dedicación que ha tenido usted para con nuestro municipio, sí, desde la docencia, desde su amor por la agricultura y toda la educación que ha dado, promoviendo, por supuesto, todo el tema de la agricultura limpia, desde la promoción de actividades tan importantes para nuestro municipio. Bueno, tantas cosas que ha hecho por nuestro municipio. Muchas gracias, don Arcesio, por toda esa labor y por todo ese apoyo para Granada. Con mucho gusto. Y eso es mío, eso es lo mío. ¿Sí? Eso es lo mío. Yo no... Aún todavía sin poder. Yo manejo aquí un proyectico que lo tengo por no botar la semilla. Y es el frijol limpio. Frijol limpio y acompañado. Yo lo siembro cuando cojo la caña.
y tiene una limpieza de 15 años, un frijol Lima de bejuco, y otro que ya lo llevo con 4 años. Ahora me preguntarán ustedes, ¿qué es la limpieza? Usted sabe que aquel que le dio una enfermedad, si no se alivia, lo mata, ¿verdad? Lo mismo en las plantas. Entonces no hay que tal que buscar una semilla de otra parte, que buscar otra semilla. Saque la semilla, de esa semilla enferma, saque la semilla. Yo ese frijol lo siembro, de que doña Consuelo lo bota para... lo bota. Eso es lo que yo siembro. Y si hay una mata pestada, de ese siembro. De esa mata cojo la semilla. Porque si se apestó, le dio una enfermedad, pero produjo algo, crea resistencias. ¿Sí? ¿Y qué era la resistencia? O desaparece el frijol o desaparece la enfermedad. Entonces, cuando yo siembro el frijol, es porque no ha desaparecido el frijol. Vamos a ver si desaparece la enfermedad. ¿Y cuando crece desaparece la...? No, es que cuando el frijol da alguna cosa, es porque la enfermedad que tenía no lo mató, ¿verdad? Eso es la forma de crear resistencia, lo mismo que uno, ¿sí? ¿Qué hacen las vacunas en el organismo? Le crean una defensa. Entonces, ya usted le puede dar esa enfermedad, sí, le puede dar, pero no va a ser tan fuerte como la que le da si no tiene resistencia a ella. Lo misma cosa son las plantas. Así es. Y eso es lo que yo digo, por ejemplo. Eso es lo que hay que trabajar en el campo, volver a recuperar el campo, pero en esa forma. Pero ¿cómo se logra? Se logra que verdaderamente le presten apoyo a esos proyectos, ¿sí? Que esos proyectos sean los que verdaderamente garanticen las semillas para cultivar. Usted no tiene, mi amor, de ese semillo cargamanto, otro poquito. Que sean verdaderamente eso, lo que le vaya a servir para semillas, para construir, no semillas transgénicas, que las siembra usted y usted no puede volverlas a sembrar. ¿Sí? Vea, este es el frijol, tiene 4 años de limpieza, sin ninguna fumigación, y lo siembro en asociación con la caña. Vea, en este tiempo, este frijol lo cogí la semana pasada. Vea que oye. Qué bonito, sí. Vea. Sí, Vea. Y es frijol totalmente limpio. Usted se come una comida de esta duya y siente la diferencia, para que sepa. Le advierto. sí, no, ese es el reto que tenemos y que hay desde la producción cada vez más limpia, más orgánica. Pero es que tiene que ser así, no buscando semillas transgénicas, ni buscando semillas semillas tratadas, no, señor. Nada de tratadas. Saque la semilla, el tiempo. Que hombre, que es que el tiempo influye mucho. Claro, el tiempo es una cosa de los que... Yo con lo que no podía es con el tomate. Pero produce una cosa impresionante. Pero vuelvo y le digo, queda con la cara sucia. Y se sabe que... No le gusta mucho a la gente así. No, es que a la gente no le gusta. Pero bueno, igual son temas que hay que ir cada vez más ampliando, digamos que el conocimiento, porque definitivamente pues la clave está en la alimentación y la alimentación limpia, poder consumir los productos cada vez más limpios, porque todos estos químicos y esos agroquímicos es lo que nos está enfermando y desafortunadamente. Volver al campo, y es que el campo la otra vez lo que usted ha utilizado no es que no era ni veneno ni era tóxico, simplemente para medio contrarrestar. Así es. Don Arcelio, hay mucho por conversar, pues mejor sí, dicho. Muchos temas, hay muchas palabritas, por ejemplo, que uno dice, no, pues que por ejemplo, una palabrita que es muy frecuente y muy común, lo que medio hablamos artículo, lo que es la adaptación, pero lo ponemos para otra charlita. No, claro que sí, don Arcelio, pues yo le agradezco que lo haya sacado este rato para conversar con nosotros. Yo ya vivo dispuesto a lo que sea. Yo cuido 3 potranquitas que tengo y ya me queda el tiempo libre porque ya no soy capaz de coger, yo no soy capaz de coger una hierbita. Coger este frijol para mí es un sacrificio. Levantar la mano, Ave María. Pero bueno, ahí vamos.
Y como el dicho, para atrás ni para coger impulso. Así es, don Arcesio. Muchas gracias por haber Con compartido mucho nosotros. gusto y gracias a ustedes por... Yo tenía muchas ganas de hablar de esto. Y lo que yo quiero al pueblo, pues. Y vamos a seguir hablando, don Arcesio. Claro, claro, claro. Vamos a sacar rato para hablar ya de temas puntuales de la agricultura, venir y que le podamos mostrar, por supuesto, a todo el municipio. Hoy estuvimos conversando con don Arcesio, seguiremos conversando con más líderes de nuestra comunidad que han hecho y que siguen aportando para el desarrollo de nuestro pueblo.